Gente de la reflexión y la climatización, bienvenidos al podcast de Tenespacio. Otro capítulo más de nuestra conversación. Esa conversación que siempre llevamos adelante sobre refrigeración, climatización, electricidad, electrónica. Hoy vamos a hablar de herramientas en la refrigeración, un tema bien controversial, bien discutido y bien debatido en los distintos escenarios, en los distintos espacios donde hacemos vida quienes trabajamos esta maravillosa profesión. Así que no se lo pueden perder. Esto, señores, ya ustedes lo saben, se llama Tenespacio. ¿Dónde consigues Tenespacio? Puedes conseguirlo a través de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Telegram. Tenemos canal de Instagram, tenemos canal de WhatsApp. Tenemos de todo, estamos en todas partes. Y puedes seguirnos, no se te olvide compartir, porque esa es la idea, compartir la información que aquí tenemos a bien hacer para ti. Este podcast es gracias a Repuestos Maxwell. En cualquier parte del país, repuesto de refrigeración y climatización de calidad es Repuestos Maxwell. Además de eso, es gracias a Academia Tenespacio, un lugar donde crecer profesionalmente. Por cierto, por cuestiones que no sabemos, la gente de Google Podcast a partir del 23 de junio de este año 2024 cesa en sus operaciones, razón por la cual trasladamos todo lo que es el podcast, que ya está en Spotify, lo puedes conseguir en Spotify Podcaster, lo vas a poder conseguir en el canal de YouTube de Tenespacio. Si quieres aprovechar la oportunidad, si no nos sigues, comienza a seguirnos para que veas todo el material que tenemos ahí, que está muy pero muy bueno. De verdad que esto, señores, se está haciendo con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes. El tema de las herramientas es un tema bien pero bien complejo. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de nosotros damos por sentado que las herramientas que tenemos hoy siempre fueron así. ¿Y por qué traigo a colación esto? Justamente por unos debates que observé en muchos de los grupos de redes sociales, donde técnicos se estaban quejando del hecho de que por qué tenían que comprar hoy, por qué adquirir hoy, por ejemplo, una bomba de vacío, un vacuómetro, un analizador digital, un termómetro digital, y para usted contar. Entonces, ellos decían, bueno, pero si hace 40 años, hace 50 años nadie utilizaba nada de eso, ¿por qué yo tengo que comprarlo ahorita? Sí, yo quiero seguir trabajando de la manera como yo lo vengo haciendo durante todo este tiempo. Entonces, lo que más me llamó la atención fue observar el desconocimiento que hay sobre la evolución de las herramientas a través del tiempo. Muchísimas personas, por ejemplo, desconocen que la bomba de vacío se creó muchísimos antes o mucho antes que se diseñaron los primeros sistemas de refrigeración. Esto lo hemos hablado aquí en Tenespacio hace muchísimo tiempo. De la época, creo que pasaron como 100 y pico de años desde que Otto von Guericke mostró la primera bomba de vacío, aquellos experimentos de Magdeburgo, hasta que en 1805 salió el primer diseño del sistema de refrigeración a través de Oliver Evans. Entonces ya los sistemas de refrigeración vinieron con bombas de vacío. De hecho, muchísimas personas, que recuerdo, hay personas que trabajaron en refrigeración hace muchos años, me comentaban que ellos le entregaban bombas de vacío y vacúmetro de mercurio, que era, de hecho me regalaron una foto donde colocaban el vacúmetro de mercurio en la parte de atrás de la nevera. O sea que no estamos hablando de una herramienta nueva, estamos hablando de técnicas que siempre fueron así, pero con el paso del tiempo muchas personas fueron dejándolo de hacer, y como la mayoría de las personas que trabajan en refrigeración hoy aprendieron de alguien, y muchísimos de ellos ni siquiera pasaron por proceso de capacitación, y muchísimas veces los procesos de capacitación se adecuaron justamente a la práctica diaria, entonces se dejó de hacer lo que se tenía que hacer. Entonces se piensa que el trabajar de una manera es la forma correcta de hacerlo, o porque ya yo lo hice de ese modo, eso es más que suficiente. Entonces, ¿para qué yo necesito comprar todo ese montón de herramientas? Y pintan esas herramientas como si fuesen adorno o simplemente moda. Entonces, creo que eso es lo que vamos a conversar en el podcast de hoy,
esa es la charla de hoy, en esa dirección. Y para poder entrar en materia, creo que es necesario que nosotros hablemos de la evolución de las herramientas y podamos colocar algunos ejemplos de otras profesiones donde también ha ido evolucionando no solamente la profesión, sino la obligación o la necesidad de adquirir equipos, maquinarias y herramientas para mantenerse en el mercado. Ya en algunos otros años atrás, esas herramientas eran opcional. Hoy en día, en esas profesiones particularmente, se ha transformado en una obligación. Ese va a ser la conversa de hoy y hacia allá vamos con el podcast de la tercera temporada de Desde Mi Espacio. Todas las herramientas que nosotros tenemos en refrigeración y climatización, en electricidad, en mecánica, en plomería, todas han evolucionado, han surgido de una herramienta base y terminan en nuestra mano siendo una herramienta extraordinaria. Una de esas herramientas que nosotros podemos tomar ahorita como ejemplo es el multímetro, la pinza voltamperimétrica. Yo recuerdo el primer multímetro con el que yo trabajé fue un multímetro de aguja, un multímetro analógico que era marca Simpson. De verdad que era un multímetro muy grande, yo tenía como una Santa María en la puerta, era muy bueno, yo siempre he querido volver a tener ese multímetro. Sin embargo, cuando tú haces la comparación entre los multímetros de esa época con los multímetros actuales, evidentemente no solamente el tema de la precisión, sino la cantidad de parámetros que tú puedes medir cambia radicalmente. Por ejemplo, en la actualidad, todas las pinzas voltamperimétricas de la marca, desde la más barata hasta la más cara, te puede medir capacitancia, resistencia, diodo, continuidad, voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua, temperatura y mire, de todo. Ahora, esa herramienta surgió así, tal cual como nosotros la tenemos. La respuesta es un rotundo no. El primer dispositivo de detección de corriente se llamaba galvanómetro y era 1820. Ustedes pueden buscarlo para que ustedes vean lo tosco que era esa herramienta. Y si la comparamos con lo que es una pinza voltamperimétrica de hoy, evidentemente la diferencia es abismal. Entonces siempre hemos tenido esa actualización de herramientas, mas nunca se había generado todo este debate de la utilidad o la necesidad o no. Fíjense que es más, nosotros, la pinza que nosotros tenemos, que es una pinza voltamperimétrica, nosotros podemos medir distintas cosas. Eso no existía hasta 1920, 1930, cuando el amigo Donald McCady, el que trabaja en el Instituto Postal Telegráfico Norteamericano, decidió mezclar un amperímetro, un voltímetro y un ómetro o un omnímetro para poder simplificar su trabajo, porque si no, él tenía que andar con esas tres herramientas para arriba y para abajo tratando de hacer mediciones distintas en su trabajo. Entonces, para que ustedes vean, después fue que Westinghouse, por allá en 1930, saca el primer multímetro donde se podían hacer mediciones diferentes con un mismo dispositivo, que lo simplificó, lo puso como más compacto, mucho mejor que el avómetro, que fue el nombre que le dio McCady a su herramienta. Entonces, siempre hemos tenido ese tema de la evolución. Esa evolución ha estado ligada a la necesidad de mejorar en nuestro trabajo, de ser mucho más preciso, de ser mucho más eficiente, poder tener el equipamiento necesario en el momento que nosotros lo necesitamos. ¿Quién puede discutir hoy la necesidad de un omnímetro decente para nosotros poder medir la resistencia, tanto la resistencia de la bobina de nuestro compresor como la resistencia de los sensores de las tarjetas, que eso lo tenemos que medir preferiblemente con un multímetro digital, porque vamos a tener la precisión que necesitamos? No puede poner en duda la necesidad de un amperímetro que te tenga la precisión necesaria para tú poder establecer o diagnosticar el funcionamiento óptimo de un compresor. ¿Quién prefiere colocar un capacitor en una superficie plana a ver si se mueve que medir la capacitancia directamente de un capacitor? O sea, yo creo que eso no está en discusión en este momento. Creo que nosotros, de alguna manera, lo que se está tratando como de esquivar una realidad y de algún modo, no sé, resistirse a algo que nosotros hemos venido haciendo durante muchísimos años, que es adaptándonos a las necesidades, que es adaptándonos a los cambios, adaptándonos a la tecnología, nos guste o no. De hecho, muchísimos de esos cambios nosotros los hemos hecho de manera automática,
y nadie ha discutido al respecto. Entonces, este es solamente un ejemplo de evolución y empezamos nada más y nada menos que con una herramienta que es extremadamente básica y sumamente útil en la actualidad. Llegó el momento de hacer publicidad aquí en el podcast de Tecniespacio. Hace un par de días un cliente nos llama por problemas con su autoservicio, autocontenido, regime, tal cual como ustedes lo llaman. Justamente porque cuando llegamos allá, hacemos la revisión, tenía problemas del motor del condensador. Así que cuando nos hace la referencia que ya este era como el segundo o tercer motor que cambiaba en poco tiempo, yo le hablé de motores Maxwell. Entonces le mostramos el motor Maxwell, él ve la caja del motor Maxwell, que viene una excelente presentación, viene todo bien tapado, bien resguardado, etcétera, y nos da la orden que instalemos el motor. Cuando vamos a hacer la adaptación nos damos cuenta que el motor de ventilador Maxwell tiene los tornillos lo suficientemente largos para tú pegarlo de la reja de la unidad condensadora sin andar inventando que si sacar el tornillo del otro, poner este para allí para acá. Así que cambiamos el motor de ventilador de verdad en minutos. Una vez que encendimos el motor, de verdad que la diferencia es notable. Un excelente motor, bajo niveles de ruido, bajo consumo, no se recalienta y debido a las características propias de ese motor es muy sencillo de instalar. Así que dejamos el motor instalado y le ofrecimos hasta una garantía a nuestro cliente por ese motor. Motores Maxwell, escuchen bien, Maxwell es la mejor alternativa en este momento a la hora de repuestos relacionados con refrigeración y climatización. Y si necesitas hacer un curso de refrigeración, climatización, electricidad, electrónica, quieres certificarte en alguna marca, quieres ampliar tus habilidades en este campo laboral, Academia Tecniespacio, porque en Academia Tecniespacio contamos con profesores, con instructores de trayectoria, que tienen conocimiento, que tienen práctica. ¿Por qué? Porque trabajan eso justamente lo que te están enseñando. Son especialistas en el área de la electricidad, electrónica, refrigeración, climatización, soldadura, manejo de hidrocarburos y para ustedes contar. Academia Tecniespacio, donde crecer profesionalmente. Imagínate por un instante que vas, ni Dios lo quiera, con un dolor abdominal. Entonces el médico a lo que llegas al hospital te dice, pásamelo al quirófano, pues tengo que abrirlo a ver qué es lo que tiene allá adentro. Tú ya con un dolor en el corazón, y entonces el cardiólogo dice, pasa para el quirófano, vamos a abrirte, a ver qué es lo que tiene en el corazón. Bueno, eso no ocurre hoy. Y creo que todos estamos claros. ¿Por qué? Pues lo primero que te van a mandar a hacer es un ecosonograma. Esa es una revisión no invasiva que le permite al médico ver qué es lo que está pasando dentro de ti sin necesidad de abrirte. Ahora, el ecógrafo se inventó por allá en 1950. No fue sino hasta 1980 donde se pudieron sacar las primeras imágenes ecográficas en tiempo real. Entonces, de 1950 a 1980, lo que hacían era tomar como una especie de fotografía como las placas. Y después, con la resolución, entonces comenzaban a ver exactamente qué fue lo que ocurrió ahí. Bueno, hoy en día hay ecógrafo 3D. Y la mayoría de los ginecostetras, urólogos, cardiólogos, etcétera, tienen su propio ecógrafo dentro de su consultorio. Y lo ofrecen como parte del servicio cuando tú vas a hacer cualquier tipo de revisión. Ahora, yo no he escuchado al primer médico quejándose porque tiene que comprar un ecógrafo. Yo no he escuchado al primer médico quejarse porque tiene que comprar de repente el tensiómetro digital. Yo no he visto el primero quejándose por absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Bueno, porque ha entendido ese médico, ese profesional de la medicina, que es parte de la evolución de su profesión. Y si quiere permanecer y ofrecer un excelente servicio y evidentemente estar, como quien dice, a la vanguardia de los cambios, tiene que tener la herramienta adecuada dentro de su consultorio, evidentemente. Nosotros nos vamos a la mecánica. Yo creo que hoy no hay un vehículo que no tenga una conexión donde colocarle el escáner. Y eso lo inventaron también por allá en 1960 y algo, una cosa así. Y se hizo obligatorio la colocación de ese dispositivo, creo que fue a partir de 1988, 1990. Por lo menos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque comenzaron aquellos procesos regulatorios sobre el tema de las emisiones de gases contaminantes hacia la atmósfera. Entonces, la manera más sencilla de hacer las revisiones
para lo que era la permisología mecánica o algo así, era justamente tener ese dispositivo donde conectaba el inspector, conecta su escáner y puede entonces compararlo con la emisión de los escapes, del escape, y entonces saber cuál es el nivel de contaminación que tiene ese vehículo. Ese dispositivo se llama ODB, que es On-Board Diagnostic. Ese ODB ya vamos por el 3. Porque a partir de 1996 comenzaron todos a venir con ODB2. En la actualidad creo que ya vienen todos con ODB3. Entonces, ahí sí tenemos como una similitud, porque hay mecánicos que dicen, bueno, pero ¿para qué yo voy a hacer con un escáner? Eso no es necesario y tal y qué sé yo. Los mecánicos más conscientes están claros. Le hacen el motor a un carro, le hacen alguna reparación a un carro y te envían inmediatamente donde el escáner. ¿Para qué? Para que te resetee la falla o para que te verifique si el trabajo que hizo el mecánico fue el correcto. Muchos mecánicos que ya están como en la onda correcta, ya han comprado sus propios dispositivos de escáner y están a la vanguardia, entonces ofrecen el servicio y de paso tienen una ganancia ahí porque te cobran. Mira, la otra vez me cobraron, creo que fue $10-15 por hacerme el escaneo al carro. Entonces, fíjense lo que es la herramienta, la evolución de la herramienta, producto de la necesidad y la utilidad que le da la persona a esta herramienta. Entonces, tienes dos opciones, o te quedas quejándote por el tema que tienes que comprar la herramienta o simplemente la adquieres. ¿Para qué? Bueno, para ampliar tu servicio, para ofrecer un mejor servicio. Entonces, está más que claro, el tema de las herramientas, su utilidad está ahí, está disponible al alcance de todo y cada uno de nosotros. Nosotros sabemos para qué se necesitan esas herramientas, para qué nosotros tenemos que estar, como quien dice, a la vanguardia, lo dije hace un rato, de la tecnología, de los avances de la tecnología. Hoy en día, ¿por qué, por ejemplo, se requiere un vacuómetro? Sencillo, cambió la tecnología de la lubricación, la tecnología de los lubricantes. Esos nuevos lubricantes son higroscópicos y la única manera de tú garantizar que ese lubricante no se te va a acidificar es midiendo los niveles de vacío para garantizar la menor cantidad de humedad posible dentro del sistema. O sea, cuando tú no mides el vacío, es como cuando tú no mides la presión. Entonces tratas de adivinar cuál es la presión que tiene el equipo solamente tocando la tubería. O sea, eso hoy en día no tiene sentido. Así como necesitamos un voltímetro para medir el voltaje, un amperímetro para saber el amperaje, necesitamos un vacuómetro para conocer el vacío. ¿Y por qué es estrictamente un vacuómetro y no un manómetro analógico? Sencillamente porque entre 0 PSI y 30 pulgadas de mercurio hay más de 755,000 micrones. Entonces, ¿cómo haces tú para medir, para conocer cuándo llegaste a los 250 micrones? Hace 40 años no había esa necesidad, simplemente porque se trabajaba con lubricantes nafténicos o parafínicos. Y lo que te pedían era unos niveles de vacío que después que llegabas a 30 pulgadas, que realmente era 29 pulgadas de mercurio, lo dejabas 2 horas de vacío, que eso se llamaba vacío profundo o alto vacío. Alto vacío era eso, o sea que tú llegabas a las 30 pulgadas de mercurio y tenías que esperar 2 horas haciendo vacío o 40 minutos como mínimo. Eso era el alto vacío. Eso de autovacío, eso se inventó, alguien se puso y que afloja el filtro y eso fue más que suficiente porque vieron la válvula de carga con lo que le hacen vacío a la nevera en fábrica. Eso no era para purgar la tubería. Entonces, lo decía hace un rato, o sea, la bomba de vacío la inventaron mucho antes de la propia refrigeración. Entonces viene la otra pregunta, mira, pero es que los equipos de antes duraban muchísimo más que los de ahora. Obvio. La lógica de fabricación, la lógica de funcionamiento era totalmente diferente. Hoy en día tú pones cualquiera de esos equipos de antaño en el mercado actual y no se va a vender. Cuando digo que no se va a vender, yo no estoy hablando de los mercados nuestros. De los más de 5.500 millones de equipos de refrigeración que hay en el mundo, nosotros no aparecemos ni siquiera en la foto. Las estadísticas mundiales establecen que, por ejemplo, el caso de la climatización, los países que tienen más sistema de climatización per cápita son Japón y Estados Unidos. Per cápita, es decir, que casi que cada casa tiene un sistema de climatización en su hogar, o cada persona tiene un sistema de climatización en su hogar. Eso es impensable en nuestros países, donde sí, ciertamente tenemos dentro de nuestras casas, casi que todas las casas de nuestros países tienen una nevera, pero nosotros somos países muy pequeños. Cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, con la India, que ahora que creo que se cambió el nombre a Barack, o nos comparamos con China, ahí tenemos casi la mitad de la población del mundo.
Ese es el mercado. Europa es uno de los más grandes mercados de la refrigeración y la climatización a nivel mundial. Entonces, las regulaciones de esos países son las que lideran la lógica de fabricación de los equipos. Entonces, lo que anteriormente era una potestad del fabricante, que era hacer un equipo durable, hoy en día ese factor de durabilidad se nos está recostando a nosotros. ¿Por qué? Porque para que ese equipo pueda ser durable en el tiempo, el fabricante nos da un conjunto de recomendaciones que entonces nosotros estamos empeñados en no seguir. ¿Por qué? Bueno, porque es que hace 30 años yo lo hacía de esta manera y yo quiero seguirlo haciendo de ese modo. ¿Por qué? Bueno, porque yo no me quiero meter la mano en el bolsillo a comprar un destornillador inalámbrico o a comprar una llave torquimétrica para apretar las copas de las consolas ni nada de eso. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Entonces comienza el proceso de resistencia. Eso es como si los médicos me dijeran hoy que ellos no van a comprar un ecógrafo porque su maestro, con tocarle la frente, ya sabía todo lo que tenía. Entonces, pienso que ese es lo que nosotros no queremos tratar de entender, o no queremos dar ese paso de calidad hacia lo que nos debería llamar, que es a evolucionar. Antes de continuar con el análisis que estamos haciendo sobre las herramientas, llegó el momento de la primera sección. Vamos a estrenar una sección en el podcast de Tecniespacio y esto se llama Preguntas Tecniespacio. Preguntas de Tecniespacio es gracias a Corporación Celsius. Corporación Celsius es una empresa que está comercializando compresores GMCC y los compresores originales GMCC vienen en la caja donde está previamente identificado el logo de Corporación Celsius. Además de eso tiene el código QR donde tú puedes escanearlo y descargar el PDF. Así que ya sabes, para poder saber si tienes un compresor GMCC original, tiene que estar en la caja el logo de Corporación Celsius. Si no lo tiene, ese compresor, júrenlo que no es de los que está trayendo Corporación Celsius, que es original. Así que pendiente con ese detalle. En nuestro canal de YouTube, el amigo Dennis Halls, creo que fue ayer, preguntó que si podía hacer un video orientativo acerca de cómo reconocer la potencia frigorífica de un equipo, o sea, alta, medio, baja temperatura. Él me comenta que en Argentina todavía se siguen comercializando los equipos por HP y no por capacidad. Vamos a responder esto de la mejor manera que conozco. El problema es que a nivel internacional está establecido que la unidad HP es una unidad solamente de referencia comercial. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los fabricantes hoy ya no se guían por aquella máxima de 12.000 BTU por KHP para alta temperatura, 8.000 para media y 4.000 para baja temperatura. Hoy en día tú puedes conseguir tranquilamente compresores que generan unos 2.500, 2.550 BTU y eso está considerado un HP comercial. Es más, puedes verlo en los compresores fraccionarios. Difícilmente un compresor hoy de baja temperatura sea de 1.000 BTU para un cuarto de HP. Hoy en día los de un cuarto creo que te generan entre 600 y algo y 700 y algo BTU. Entonces, hay que saber referenciar o saber diferenciar el tema del nombre comercial versus la capacidad en BTU. De hecho, la capacidad ni siquiera se está estableciendo en BTU. BTU tú lo utilizamos somos nosotros. El estándar internacional se ha ido un poco más allá y ha dicho, señores, abandónenme el tema de la frigoría, abandónenme el tema del BTU y por favor hagan todo lo que tiene que ver con capacidad en vatios de refrigeración. Eso, señores, es la referencia actual. Pueden buscar cualquier datasheet de cualquier compresor y van a ver ese detalle. Por lo menos en los compresores fraccionarios. Ya en los compresores un poco más grandes la cosa es como medio diferente. Por ejemplo, te vas a Carrier, te va a decir su capacidad en BTU. Lo mismo pasa con el tema de Copeland. Pero saber exactamente cuál es la capacidad en HP cuando en realidad hoy la capacidad en BTU se pone la cosa como complicada. Como dato curioso, solamente para terminar de agradecer a Corporación Celsius por ser parte de este podcast, tengo que decirles que hoy en día la baja temperatura está considerada con temperatura de evaporación que van de los menos 35 a los menos 20 grados centígrados. La media temperatura, algo le llama media baja extendida, es con temperatura de evaporación de entre menos 23 y menos 15. Media temperatura es de menos 10 a menos 6 grados centígrados.
y alta temperatura de evaporación está por encima de los menos 5 grados centígrados hasta los 8 grados centígrados de evaporación. Eso es lo que establece la mayoría de los fabricantes de compresores. Gracias a Corporación Celsius y a GMCC. En términos generales, este tema de las herramientas ya es una cuestión de conciencia de cada uno de nosotros. O sea, los fabricantes de compresores, los fabricantes de equipos, etcétera, lo que te están haciendo es una recomendación. O sea, después que ellos hicieron todas sus pruebas, después que ellos hicieron todos sus análisis e hicieron todo antes de sacar el producto al mercado, ellos dicen, bueno, que la mejor manera con lo que funcionó ese equipo fue de esta manera, realizando un vacío de tal o de cual, con estas condiciones, con tanto diámetro de tubería, con tanta longitud, con tanta cantidad de refrigerantes. Entonces, la única manera de tú sabes la cantidad de refrigerante que tiene un sistema es recuperando ese refrigerante y pesándolo, porque por presiones tú no puedes saber la cantidad de refrigerante. ¿Por qué? Porque presión es fuerza por unidad de superficie. Ahora, si tú quieres comprar un analizador digital, ese ya es tu decisión. O sea, tú compras tu analizador, ¿por qué? Porque tienes tu termopares, tienes la comparativa tabla PT en el mismo analizador digital, donde tú lo que haces es seleccionar el refrigerante que tú quieres y ya de una vez puedes medir sobrecalentamiento y subenfriamiento sin tener que andar midiendo en más ninguna otra parte. Eso ya es una decisión personal. ¿Quieres comprar un analizador digital que de paso venga con vacuómetro? Esa es tu decisión. Tú quieres comprar una bomba de vacío, como la Elitech, que ya viene con vacuómetro incorporado. Esa es tu decisión. Eso no se trata, primero no se trata de una moda, se trata de que la tecnología nos está empujando hacia esa dirección. O sea, hacia tener herramientas de calidad, tener herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para hacer nuestro trabajo muchísimo más rápido. Yo el otro día vi una ecuación que a mí me gustó muchísimo que decía herramientas igual a menos tiempo es igual a más dinero. Y es verdad. O sea, porque nosotros cuando le cotizamos un trabajo a un cliente que nosotros le estamos cobrando, nosotros le estamos alquilando nuestras herramientas y vendiendo nuestro tiempo. Mientras menos tiempo nosotros utilicemos realizando un trabajo, mayor va a ser la ganancia que vamos a obtener nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque esa es nuestra moneda de intercambio. Entonces, en lugar de yo hacer 5 trabajos, un solo trabajo al día, yo hago 5 trabajos al día. ¿Por qué? Bueno, porque tengo el equipamiento necesario para hacer mis cosas. Si yo en lugar de tener que perder el tiempo enchufando una extensión para poder taladrar largo, yo tengo un taladro inalámbrico, ese tiempo que yo busqué tratando de conseguir electricidad, extendiendo la extensión, todo ese montón de cosas, lo utilizo abriendo el orificio ya directamente con mi taladro. Y ya, y eso se traduce, eso se convierte en dinero en mi bolsillo. Eso es así de simple. Sí, lo mismo pasa con la pinza voltamperimétrica. Oye, si yo tengo una pinza buena que me mide temperatura, me mide capacitancia, voltaje, intensidad, y para usted contar, o sea, yo tengo todos los parámetros de una sola vez. De hecho, nosotros tenemos una Way que esa tú colocas, puedes medir amperaje o corriente y puedes medir temperatura al mismo tiempo, o puedes medir voltaje al mismo tiempo porque es doble pantalla. Eso, señores, más allá de una moda, se trata de una necesidad en función de qué, de la tecnología. La tecnología nos está empujando hacia allá y ya vemos personas que estamos cómodos con eso y decidimos adquirir las herramientas adecuadas para nosotros adaptarnos mucho más rápido a ese tema tecnológico. Y ojo, este tema tecnológico por el momento es opcional, pero recuérdense que la refrigeración se está haciendo inflamable y esos índices de inflamabilidad de los nuevos refrigerantes van a obligar a los técnicos a adquirir, por ejemplo, detectores de fuga electrónicos para poder entonces trabajar de manera segura. Porque el jabonómetro, si bien es cierto que te identifica dónde está la falla, no es menos cierto que dentro de los parámetros de seguridad para tú trabajar con refrigerante A2L, es preferible en el perímetro colocar un detector de fuga electrónico para tú conocer y saber si eso está lleno de hidrocarburos. Entonces, dentro de esos detalles, o no solamente hidrocarburos, porque puede ser un A2L, como el caso del R32, como el caso del 454C, 454B, y para usted contar, todos los refrigerantes que están quedando en el mercado son A2L o A3. ¿Por qué? Regulaciones internacionales. Entonces, y aquí no se trata si el equipo de antes duraba más o duraba menos, como lo dije hace rato. No, se trata es que la nueva lógica de fabricación, con las nuevas características, con las nuevas regulaciones, están obligando a las marcas a hacer equipos con esas características.
Esa es la realidad, nos guste o no. Y a las marcas y a la industria de la refrigeración le importa muy poco, por no decir absolutamente nada, si nosotros estamos o no de acuerdo. Si nosotros escribimos a través de grupos o no escribimos con respecto a nuestro desacuerdo con eso. Y nosotros no tenemos el poder de boicotear, porque repito, nosotros somos un mercado muy pequeño. Comparado, vamos a suponer, nosotros nos comparamos con Brasil y Brasil nos lleva una morena. Y Brasil no es un mercado tan grande como el europeo o como el mismo norteamericano. Amén del mercado asiático, que creo que es uno de los más grandes que hay en la actualidad. Entonces, ese boicot que nosotros tenemos en la cabeza, que pensamos que nosotros podemos de alguna manera frenar el avance de la tecnología, señores, eso es mentira. Todo lo contrario, cada día entran más y más equipos de aire acondicionado con R32. Ya no entran ni siquiera en el país, por lo menos aquí en Venezuela, equipos de R134A, por lo menos nevera no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quejándonos o nos adaptamos a la realidad? En el entendido que no hay otra alternativa. Entonces, las herramientas, repito, si bien es cierto que las herramientas no hacen al técnico, las herramientas no son una moda, son simplemente el puente entre nosotros y la tecnología. Antes de terminar, tengo que presentarles otra sección del podcast de Tecnespacio que se llama ¿Qué responderías tú? ¿Cuál sería tu respuesta ante una pregunta o ante una afirmación? Y este segmento es gracias a Rodamientos Maxwell. De verdad, de los mejores rodamientos que hay en el mercado en la actualidad. Puedes conseguirlos, los rodamientos RS que tienen el sello de goma o los rodamientos Z, que son los que tienen sello metálico. Ya nosotros en una oportunidad conversamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Y todo depende de tu necesidad. Bueno, de los mejores rodamientos que hay en el mercado hoy, lo tienen la gente de Maxwell. Porque Maxwell son repuestos de calidad. Una pregunta común que nos hacen: ¿cuánto cobras tú por cargar o por echarle gas al aire acondicionado? O sea, la respuesta mía, la que yo siempre le doy a los clientes es: ¿dónde está la fuga? Porque, de verdad, o sea, para tratar como de ningunear el trabajo, muchísimas veces las personas dicen, bueno, ¿dónde está la fuga? Digo, ¿cuánto me cobras por echarle gas? Porque la gente piensa, bueno, pero ¿qué tanto puedes cobrar una persona por echarle gas a un aire? Porque todo el mundo está asociando nuestro trabajo con lavar un aire o echarle gas, sin saber realmente todos los intríngulis que tiene nuestro trabajo. Y esa ninguneadera nace de nosotros mismos cuando nosotros no queremos darle el valor real a nuestro trabajo. Ahora, ¿por qué siempre le hago esta respuesta a la persona? Porque le digo, mire, señores, el refrigerante no es como el combustible de tu carro, que el combustible de tu carro se agota, o no es como, qué sé yo, algún alimento dentro de la nevera que se vence ni nada por el estilo. Esa carga de refrigerante, siempre y cuando el sistema esté estanco, puede durar toda la vida. Hay unas pérdidas que son considerables, estamos hablando del 0,5% por año. O sea que en 10 años pierde el 5% un equipo de aire acondicionado. Esa es mi respuesta. ¿Cuál sería la tuya? Gracias a Rodamientos Maxwell, de lo mejor del mercado. Bueno, se dio un poquito largo el tema, pero creo que había que analizarlo desde los distintos matices. De verdad, me gustaría escuchar su opinión sincera sobre este tema. Yo sé que esto va para largo, porque hay muchísimas personas que dicen que sí hace falta, otros que dicen que no. Lo que siempre le digo a las personas que están como con esa resistencia sin ningún tipo de necesidad, es que pregúntenle a cualquier técnico que tenga hoy su bomba de vacío, vacómetro, analizador digital, manguera para vacío, extractor de gusanillo y todas esas herramientas, si se arrepiente de haber hecho esa inversión. Pregúntenle nada más por curiosidad para que usted vea la respuesta. De hecho, en estos días yo particularmente me siento muy orgulloso porque estamos en muchísimos de los grupos y vemos cómo las personas compran su herramienta con tanta ilusión y después cuando la ponen en práctica, la respuesta de ellos con respecto a su trabajo de antes versus el trabajo de ahora, después de tener al alcance todo este tema tecnológico. Y gracias a Dios en Venezuela hay un movimiento interesantísimo que está permitiendo que todas esas herramientas se hagan accesibles. En algún momento hablaremos con detalle, una por una,
y cuál es la necesidad que tenemos de cada una de ellas, cómo cuidarlas y cómo hacer un buen trabajo con ellas. Así que de verdad muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Esto, señores, es el podcast de Tenis Espacio. Esta es la tercera temporada. Vienen cambios interesantes. No se lo pueden perder. Y el podcast de Tecnespacio es gracias a Academia Tecnespacio, un lugar donde crecer profesionalmente. Capacitaciones no solamente técnicas, tecnológicas y conexas en esa dirección, sino que también tenemos capacitaciones empresariales de todo tipo, hasta de crecimiento personal tenemos. Si tú quieres apoyar a las personas que son la base de tu empresa, la base de tu emprendimiento, puedes tranquilamente contactarnos a través de academiatecnespacio.com y con gusto nosotros adaptamos nuestras capacitaciones a tu necesidad. Así que Academia Tecnespacio, donde crecer profesionalmente. También es gracias a Corporación Celsius y su línea de compresores GMCC fraccionarios. De verdad que GMCC pasó de ser de 1995 a simplemente una fábrica de compresores a tener hoy más de 8 plantas y se ha convertido en uno de los fabricantes más importantes de compresores de reemplazo en la actualidad. Así que GMCC original tiene que tener en la caja el logo de Corporación Celsius. Tecnespacio es gracias a la producción de Casa de Globos y Eventos. Así lo puedes conseguir en Instagram, @Casa de Globos y Eventos. Si quieres contratar a Tecnespacio para algún evento de capacitación, de formación técnica, o simplemente quieres publicitar aquí en Tecnespacio, escribe @Casa de Globos y Eventos, o también puedes hacerlo a través de academiatecnespacio.com. Con gusto te atenderemos por allí. Casa de Globos y Eventos para tus eventos. En la dirección, producción y musicalización de este espacio, quien les habla, Kai Stenbjörn. Un placer, hasta la próxima.